Y hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de los Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, del versículo 1 al 10. Si no tiene nada que se les impida, les invito a que nos pongamos de pie para leer juntos la palabra del Señor. ¿Ya está grabando? Muy bien. Gálatas 2, del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén. Esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el Evangelio de los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran reconocidos pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tenemos acceso a este fragmento, a esta parte tan maravillosa de tu palabra, en la cual, Señor, vamos a comprender mucho más tu evangelio. Y vamos a comprender por qué, Señor, debemos defender tu evangelio. Te ruego, Dios, que el día de hoy, a través de esta enseñanza, tú puedas traer libertad a través de tu Espíritu Santo. Puedas traer libertad a través de la predicación de tu Evangelio. Y puedas, Señor, traer a salvación a aquellos que todavía no te conocen. Suplicamos, oh Dios, que tú hagas la obra porque sabemos que ningún humano es suficiente, Señor, para exponer tu palabra. Te pido, oh Dios, que abras los corazones de las personas que están aquí, para que puedan recibir el día de hoy el mensaje que tú traes para nosotros. Bendice este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento, amados. No seas un legalista. Eso es legalismo. Ella es legalista. ¿Alguna vez has escuchado estas expresiones? No seas un legalista. Yo sí, innumerables veces lo he escuchado. Y creo que muchas veces se ha usado de una forma incorrecta. Entonces, a veces se le dice legalista a alguien que procura vivir en santidad a la luz de la obra de Cristo. Eso no es legalismo. Vivir en santidad no es legalismo.
O se le dice legalista a alguien que todavía es un niño o una niña en la fe, o sea, que está apenas madurando en su conocimiento y en su entendimiento de quién es Cristo. Esto no es legalismo, es de pronto más como un asunto de discipular a la persona, de enseñarle lo que la palabra enseña. Pero a veces le decimos a los niños y a las niñas en la fe, personas que acaban de nacer de nuevo, legalistas. No es eso. Algunas veces se le dice legalista a las personas que comprenden el valor de la gracia de Dios y que no están de acuerdo con la forma en que otras personas toman la gracia como licencia para pecar. Entonces se le dice, ellos son legalistas. No, estas personas están valorando la gracia y no están de acuerdo en vivir una vida libertina, vivir una vida de placeres, de pecar. Entonces, eso no es legalismo, ni eso es una persona legalista. Es por esto que el día de hoy quiero traerles unas definiciones de pastores y teólogos más brillantes, más conocedores que yo. Entonces voy a utilizar esta definición que el pastor John Piper utiliza para definir el legalismo. Él dice que el legalismo es la convicción de que el cumplimiento de la ley es la base de nuestra aceptación ante Dios. La convicción de que al cumplir la ley, Dios nos acepta. Es lo que dice el pastor John Piper acerca del legalismo. El pastor Tim Keller define el legalismo como mirar a algo además de Jesucristo para poder ser aceptable y limpio delante de Dios. Eso es una persona, o eso es una persona que vive el legalismo, que mira a algo además de Cristo para poder sentirse aceptable y amado y limpio delante de Dios. Hay otra definición del pastor Nicholas Batzi que dice que el legalismo es un intento, escúchese bien, un intento de añadir algo a la obra terminada de Cristo. Es confiar en otra cosa que no sea Cristo y su obra terminada para nuestra posición delante de Dios. Entonces, me he tomado esta tarea de presentarles estas definiciones para que podamos entender lo que está ocurriendo en esta situación que Pablo está mencionando en la carta. Recordemos por qué Pablo escribió esta carta. Se la escribió a las iglesias en Galacia que estaban siendo engañadas por la doctrina de unos falsos maestros llamados como los judaizantes. Ellos estaban diciéndole a los creyentes de Galacia de que además de creer en Cristo, era necesario guardar la ley de Moisés para ser salvo. En especial, debían circuncidarse. Muy bien. Estos judaizantes eran realmente legalistas porque se ajustan completamente a las definiciones que les acabé de decir. Ellos afirmaban que aparte de Cristo se necesitaba hacer obras de la ley para ser aceptados, limpios, aprobados delante de Dios. Y este texto que tenemos acá es un episodio muy importante en toda la historia de la iglesia, porque se nos dice que fue así, o fue aquí, como los apóstoles, Pablo incluido en ellos, preservaron la verdad del mensaje del Evangelio de las falsas enseñanzas de los judaizantes. Pero, querida iglesia que estás aquí, los judaizantes no son los únicos legalistas que han existido, ni son los únicos legalistas que existirán. Como iglesia, nosotros debemos estar apercibidos porque el legalismo y los legalistas pueden estar muy cerca de nosotros. De hecho, podemos ser unos legalistas o haber caído en legalismo sin siquiera saberlo. Y considerando este texto entonces, y lo que implica para nosotros, quiero transmitirles a ustedes el mensaje que les traigo el día de hoy. El mensaje que les traigo el día de hoy es que debemos preservar la verdad del Evangelio, del legalismo, sin doblegarnos ni
por un solo instante. Ese es el mensaje del día de hoy. Voy a decirlo nuevamente. Debemos preservar la verdad del Evangelio, del legalismo, sin doblegarnos ni por un solo instante. Y quiero compartirles dos razones para eso. La primera razón es porque tenemos un mensaje confirmado, que está en el versículo 1 al 3 y del 6 al 10, y también porque el legalismo quiere esclavizarnos. Voy a repetirlo. El legalismo quiere esclavizarnos. Por esas dos razones, no debemos doblegarnos ni por un solo instante ante el legalismo. Entonces voy a explicar primeramente el punto, el primer punto, porque tenemos un mensaje confirmado. Voy a leer lo que dice el versículo 1 al 3 nuevamente, si quieren lo pueden leer nuevamente conmigo ahí en sus Biblias, para que analicemos varios detalles que aparecen aquí. Dice que luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, ¿y quién también? Tito. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo y porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaban corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Me respaldaron. Y ni siquiera exigieron que mi compañero, ¿quién? Tito, ¿Tito qué era qué? Se circuncidaron. Entonces, la semana pasada veíamos que Pablo decía de que el mensaje que él había recibido era algo divino, que había recibido directamente del Señor Jesucristo. Y él daba evidencia de cómo se había dado esto, pero Dios también daba evidencia de que el mensaje de Pablo era verdad porque lo había transformado. De ser un enemigo, de ser un perseguidor de la iglesia, ahora ser un defensor del Evangelio, ¿verdad? Pero ahora vemos en este episodio que además de esa confirmación que tenemos allí, Pablo se acerca a los líderes de Jerusalén, es decir, a los apóstoles, a los ancianos que estaban allá, y les presentan a ellos el mensaje que él estaba predicando a los gentiles. Esto lo está haciendo Pablo porque hay un grupo de personas que está cuestionando la autoridad de Pablo. Está diciendo el mensaje de Pablo no es verídico, el mensaje de Pablo no es aprobado, pero Pablo llega ya a donde los apóstoles y les presenta el evangelio que le estaba predicando y ellos le dan la confirmación. Estos líderes le reafirman que este es el mensaje del evangelio, que está correcto, que no hay que quitarle, que no hay que añadirle, que todo está bien. Entonces, hay unos detalles en el pasaje que quiero que prestes atención, que Pablo reconfirma que fue aceptado. Y es que él fue a Jerusalén con Tito. ¿Se acuerdan? Y Tito era griego. Y estos falsos maestros estaban enseñando de que todos los gentiles que creían en el Evangelio tenían que circuncidarse, pero ni siquiera, dice Pablo, ni siquiera los apóstoles. Cuando yo subí allá con Tito, me exigieron que debía ser Tito circuncidado. Entonces, estos dirigentes no reprobaron el mensaje de Pablo, más bien lo respaldaron. ¿Y cuál era el mensaje que Pablo estaba predicando? El Evangelio de Cristo Jesús, que dice que por la gracia de Dios, al creer en Él, nosotros podemos ser salvos al arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Él como nuestro Salvador. Ese es el mensaje que Pablo estaba predicando, sin añadirle o quitarle más nada. Y ese era el mensaje que Pablo recibió el respaldo de los líderes y de los apóstoles. Pablo deja claro que no estaba predicando nada ilegal. Él no estaba predicando algo sin validez. Si quieres, seguimos leyendo el versículo 6. Se nos dice que estos líderes no le tuvieron nada que agregar. Más bien ellos reconocieron el don y la gracia que Pablo había recibido de parte de Dios para predicar a los que no eran judíos.
Y hay un ejemplo allí. Así como también quien Pedro había recibido la responsabilidad de parte de Dios para predicar a quienes, a los judíos. Entonces, Dios escoge a Pablo para predicarle a los no judíos, es decir, a los gentiles, a nosotros, y escoge a Pedro para predicar a los judíos. Entonces, no es que Pablo no le predicara a un judío, sino que su ministerio estaba enfocado mayormente a los gentiles. Y no es que Pedro no predicara a los gentiles, sino que su ministerio era mayormente hacia los judíos. ¿Están entendiendo? De hecho, en el versículo 9 y 10 se nos dice que Santiago, Pedro y Juan aceptaron a Pablo y a Bernabé como colegas en el ministerio y los animaron, hermanos, a seguir predicando el evangelio a los gentiles como lo venía haciendo. Y este dato es muy importante porque estoy mencionándole el nombre de apóstoles del Señor que habían sido llamados por el Señor antes que Pablo. Ellos tenían toda la autoridad del Señor Jesús para decirle a Pablo, o sea, lo que estás enseñando está mal, deja de predicar eso, tienes que aumentarle también la ley, pero ellos hicieron todo lo contrario. Ellos le animaron a seguir predicando ese mensaje. Solo que lo único que le recomendaron, dice Pablo, es que siguiera ayudando a los pobres, algo que ya Pablo hacía. Pero del resto, Pablo y los demás apóstoles estaban unidos en el mismo mensaje, el Evangelio, que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe en la persona y en la obra de Jesucristo, tanto para judíos como para gentiles. Ese es el mensaje del Evangelio. La salvación viene con creer en Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados y es completamente gratuito. No hay que cumplir ninguna obra de la ley aparte para poder ganar eso. Entonces, para sintetizar todo este fragmento que les he estado explicando, es como si Pablo le dijera a los Gálatas y a nosotros lo siguiente. El evangelio que yo le he predicado a los gentiles es legítimo. No se dejen confundir, no se dejen engañar por otras personas. Yo lo recibí de parte de Dios y lo llevé a los apóstoles y fue confirmado. Todos estamos de acuerdo de que la salvación viene solamente por creer en la persona y obra de Cristo. Es por gracia, no por obras. Eso es lo que prácticamente Pablo le está diciendo aquí a los Gálatas. Pablo está defendiendo que el mensaje que él ha recibido tiene todo el respaldo divino para ser creído. Y hermanos, iglesia, este es el único y el verdadero mensaje que la iglesia ha mantenido a lo largo de su historia hasta el día de hoy. Hablo de la verdadera iglesia, los verdaderos cristianos. Han creído a lo largo de toda la historia, desde ese momento hasta el día de hoy, que ese es el único evangelio que salva. Entonces esto es muy importante para nosotros, hermanos, porque tenemos un mensaje que fue divinamente revelado por Dios y fue confirmado por los apóstoles. Y podemos estar seguros, podemos estar confiados de que el evangelio que está aquí en la Escritura es el único evangelio que hay. Es perfecto, es poderoso para salvar, es poderoso para transformar, es eficaz. Entonces, la iglesia ha procurado mantener este mensaje así tal cual como lo tenemos, sin adulterar, sin alterarlo, sin hacerlo más moderno, porque no tenemos ese derecho. Y si hacemos algo así, ya no es el Evangelio de Cristo. Y como iglesia, aquí, como iglesia local, nosotros tenemos esa misma responsabilidad. Tenemos que mantener este mensaje intacto, sin adulterar, sin alterarlo, sin modificarlo, sin poner sobre él nuestras propias ideas, nuestras propias reglas, porque ya no es el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, todo esto es para recordarles que el mensaje de hoy es: debemos preservar el Evangelio del legalismo. Y ahora vamos a la segunda razón.
porque el legalismo quiere esclavizar. Y quiero que presten mucha atención. Ya solamente son 2 puntos. Pero este punto es muy importante en todo esto que les estoy diciendo. Porque como les decía, podemos estar en el legalismo, aprobando el legalismo, enseñando el legalismo, sin saberlo. Entonces, el verso 4 y 5, vamos a leerlo nuevamente. Versos 4 y 5 de Gálatas. Dice Pablo, incluso esta cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad, ¿qué dice allí? Falsos, que se habían infiltrado entre nosotros, se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Entonces Pablo nos relata que fue a causa de estas personas que se dio todo este asunto de su viaje, que se dio todo este asunto de hablar con los líderes, que se dio todo este tema de conversar con los apóstoles. Fue por estos falsos creyentes que se habían, ¿qué dice ahí la palabra? Infiltrado en medio de la iglesia. Infiltrado no es una buena palabra. No es que eran personas que habían llegado con una noble intención a la iglesia para ser parte de la iglesia. Ellos estaban infiltrados, o sea, estaban colados, ¿verdad? Entonces, estas personas se habían infiltrado y se metieron en secreto, dice Pablo, y su intención era la de espiar, pero también dice allí, privar a los creyentes de la libertad que tienen en Cristo Jesús. Entonces, quiero que presten atención a esas expresiones de Pablo. Porque si yo les digo a ustedes, ¿quién de aquí quiere perder su libertad? Nadie va a decir, yo quiero perder mi libertad, ¿verdad? Pero si no tenemos cuidado con el legalismo, podemos ser privados de la libertad que Jesús nos ha comprado. Y esta idea Pablo la refuerza con lo que dice a continuación. Dice, querían esclavizarnos. Qué palabra tan fuerte. Querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. Y con esto yo quiero recordarles, iglesia, que en este lugar pueden venir muchas personas, pero no quiere decir que todos son verdaderos creyentes o que tienen intenciones puras delante de Dios. Nosotros no estamos exentos de que vengan personas y que finjan ser creyentes con ideas raras y legalistas que pueden distorsionar el Evangelio. Pero tampoco estamos exentos, como le pasó a los Gálatas, de que verdaderos creyentes caigan en el legalismo por su propio pecado y distorsionen así la verdad del Evangelio. Y este es el problema con el legalismo. Según el versículo 4, el legalismo es malo porque nos priva de la libertad para esclavizarnos. El legalismo nos priva del gozo de nuestra salvación. El legalismo se roba nuestro amor por Jesús. El legalismo secuestra el gozo de la paz y la seguridad que el Evangelio nos ofrece, para hacernos esclavos de un sistema de leyes y de normas que Dios no nos ha pedido que hagamos, que Dios no ha demandado de nosotros, y nos hace creer la falsa idea de que haciendo estas cosas legalistas vamos a ser realmente aprobados por Dios. Y eso es mentira, eso es basura. El legalismo, para que lo veamos de forma matemática, el legalismo es igual a esclavitud. De manera que el que vive en el legalismo es un esclavo. Y el que enseña o predica el legalismo es un esclavista, por ponerlo en otras palabras. Póngase esa imagen en su mente. Legalismo es igual a esclavitud. Porque quiero que lo vean como es. Y que lo aborrezcan. Porque eso no está bien. Y no te va a traer ningún bien para ti. Los judaizantes eran legalistas porque buscaban que la gente se sometiera a la ley de Moisés, prometiendo que esto le daría una mejor posición ante Dios.
Pero si ustedes recuerdan la primera prédica de esta serie, yo les decía que con la obra de Cristo había iniciado una nueva era, un nuevo amanecer, ¿verdad? Y que volver al antiguo pacto era como volver a la oscuridad, como volver a la noche. Entonces, con Jesús ya estamos en una nueva etapa de la historia de la redención. Estamos ahora en un nuevo pacto, porque Cristo ha cumplido todas las leyes del antiguo pacto en nuestro lugar y ha comprado nuestra salvación con su sangre y ahora estamos en un nuevo pacto, en una nueva realidad, en una nueva etapa. Lo que se dice muchas veces, estamos ahora en la gracia, no bajo la ley. Si los Gálatas vivieran en ese legalismo, ellos estarían engañados al creer que por sus obras ahora serían aceptados por Dios. Y este es un insulto a la obra de Cristo. Es como gritarle a Dios en la cara y decirle, mira, tu hijo no es suficiente. Yo voy a ganar mi salvación por mis obras. Está bien lo que él hizo allá, bacano lo que hizo él en la cruz, pero yo necesito poner mi parte. Es absurdo. Es una completa tontería. Esto es como un acto de suicidio espiritual. Voy a ponerlo en una imagen. Imagínate que tú has sido esclavo toda la vida en una prisión donde eras maltratado y humillado. Luego se te da la libertad porque alguien por fin pagó el precio de tu libertad. Y después vuelves a ese mismo lugar para ser esclavizado y maltratado por tu propia decisión. Cuando ya se pagó el precio de tu fianza, cuando ya se pagó el precio para que tú fueras libertado, tú decides otra vez a esa cárcel para ser humillado y para ser maltratado. Así luce el legalismo, como una persona que ha sido libre y que ahora regresa voluntariamente para ser esclavo, para vivir en una celda, para comer basura, para andar entre las ratas y las cucarachas. Lo están logrando ver como yo quiero que transmitirle. Es así de horrible, hermanos. Es así como Dios lo ve. Por eso Pablo en el versículo 5 dice, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Pablo y los que estaban con él no se doblegaron a la enseñanza de los legalistas, de estos judaizantes, ni por un solo instante. No sé si ustedes recuerdan el título de la prédica, legalistas ni por una hora. Y es porque esta frase que dice aquí Pablo en griego se puede traducir que ellos no se doblegaron a estas personas ni siquiera por una hora. Nosotros debemos tener esa misma actitud de Pablo. Nosotros no podemos ser alguien pasivos ante el legalismo. Pablo no era alguien pasivo ante los intentos de los legalistas por pervertir el evangelio, sino que él era vehemente. Él defendía el evangelio de Cristo. Él no lo dejaba para después, para el otro día, para la otra semana. No. Él se aseguraba de que todo el tiempo él estuviera creyendo y predicando el evangelio de Jesucristo y no un evangelio legalista. Qué lección tan grande nos da el Pablo. Porque si tú no has comprendido de lo que Cristo te ha rescatado, tú no vas a ser tan vehemente como Pablo. Pero si tú has entendido de lo que Jesús te ha rescatado, tú no vas a querer volver a ser esclavo otra vez a cosas que no son aceptables delante de Dios. Entonces, Pablo actuó así, los discípulos también actuaron así, porque era la forma en cómo ellos preservaban el Evangelio para todo el pueblo de Dios. Ellos eran vehementes porque ellos estaban defendiendo su libertad, que había sido pagado por un precio alto, la sangre del Hijo de Dios. Si tú valoras a Jesús, tú también vas a tener que actuar de esa manera. No puedes ser alguien que escucha el legalismo,
se le predica el legalismo, se le enseña el legalismo y puede ser, ay, sí, amén. No, no podemos ser así. Y quiero recordarte lo que dije al principio. Los judaizantes no fueron los primeros legalistas en la historia. Hay un primer legalista y él es quien está detrás de todos los legalistas que han existido y que existirán. Y su nombre es Satanás. Satanás es el primer legalista de toda la historia. En el jardín del Edén, cuando Dios le dio la orden a Adán y a Eva de no comer del fruto del árbol del conocimiento y del bien y del mal, solamente Dios le había dicho, no coman de este árbol. De todos los árboles pueden comer, ¿verdad? Pero solamente del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no pueden comer. Cuando Dios había dado esta orden, la Biblia dice que la serpiente se infiltró, así como estos falsos maestros, en medio del huerto de Dios y le hizo una declaración legalista a Eva. Él le dijo lo siguiente, esto está en Génesis 3:1, ya nosotros estudiamos este pasaje, pero te lo voy a recordar. Mira lo que le dice la serpiente a Eva. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? O sea, él le sumó a lo que Dios le había dicho a Adán y Eva. Él le agregó cosas que Dios no había demandado. Quiero con esto que ustedes vean que el legalismo surge del mismo corazón de las tinieblas. En el Edén, Satanás le sumó al mandato de Dios, distorsionando así sus sanas palabras para conducir a los seres humanos a la perdición. Él quiso privar de la libertad que Dios les había dado a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Ellos podían gozar de muchas cosas, pero Él vino y le trastornó lo que Dios le había dicho y les prohibió muchas cosas. En Gálatas vemos la obra del enemigo también, porque Él le suma ahora las obras de la ley del antiguo pacto al mensaje de salvación que es por gracia. Y todo con el fin de que los Gálatas también se desviaran. Hermanos, si no les ha quedado claro lo horrible que es el legalismo, yo quiero que entiendan que quien está detrás del legalismo, la raíz de todo legalismo es diabólico. Tiene apariencia de piedad, pero es diabólico, porque es el enemigo quien está detrás de esa artimaña para crear distorsión en medio de la iglesia y para que la gente no se acerque a Dios. Como iglesia, la Biblia dice que ahora somos el huerto de Dios. Y debemos estar apercibidos de cómo la serpiente se quiere infiltrar en medio de nosotros para distorsionar aquello que hemos recibido a través del Evangelio. Y quiero que te preguntes en este momento, ¿qué le estará sumando Satanás al mensaje del Evangelio hoy? Para impedir que muchos crean, para que producir una vana confianza o para estancar el crecimiento espiritual. Pregúntate, ¿cuál es el legalismo que hoy Satanás está trayendo a la iglesia? Entonces, yo voy a enumerarles algunos. Pero antes de pasar a este punto, yo quiero hacer una aclaración. Una cosa es tener una convicción personal que está dentro de nuestra libertad cristiana. Y otra cosa es ser un legalista. Les voy a colocar un ejemplo de cómo luce una convicción personal y un legalista para que podamos entender. Alguien puede tener una convicción de que debe orar 3 momentos en el día. Uno en la mañana, uno en el mediodía y uno en la noche. ¿Está bien o está mal eso? Está bien. O sea, ¿quién va a decir que orar más veces en el día está mal? Nadie. De hecho, esta persona ha visto que era la forma en como Daniel, en el libro de Daniel, oraba, ¿verdad? Y él dice, oye, esto es algo bueno, lo quiero considerar para mi propia vida, para crecer en la piedad, para crecer en mi intimidad con el Señor. Y esa persona lo hace porque quiere tener como mayor comunión con el Señor para enfrentar el día a día. Eso sería una convicción personal.
Y está bien. Si esa es tu convicción, chévere. Pero el legalista pensaría de esta manera. Escuchen bien cómo pensaría el legalista al respecto. El legalista no dice, esta es mi convicción. El legalista dice lo siguiente, hay que orar 3 veces al día y todos debemos hacerlo, porque es así como oraba Daniel y así aparecen los salmos. Si yo no lo hago, yo estoy mal delante de Dios. Por eso lo hago, porque así es como Dios verdaderamente se complace en mí. Además, todos los que no oran a Dios 3 veces al día están mal. Creo que no son cristianos genuinos y si no se arrepienten, van a ir al infierno. Eso es lo que pienso el legalista. Entonces, fíjate, la diferencia está, si yo tengo esa convicción, esa disciplina, chévere, pero el legalista va más allá y lo coloca como un requisito para ser salvo y juzga a todas las demás personas bajo ese requisito. Si tú no haces eso como yo lo estoy haciendo, tú estás mal, te vas para el infierno, necesitas arrepentir. Eso es un legalista. El legalista está imponiendo cosas que no es lo que enseña el Evangelio. Y le estamos sumando. Y es, como les decía al principio, diabólico. Porque nadie se salva por orar 3 veces al día, hermanos. De hecho, hay católicos y hay otras religiones que oran más de 3 veces al día. Pero si ellos no han creído en el Evangelio, no son salvos. Entonces, este es el problema con el legalismo. El problema del legalismo es que te muestra una alternativa para ser salvo. Y lo que le está mostrando es un camino hacia la perdición. Con esto, queridos hermanos y amigos que están aquí, les voy a mostrar algunas de las formas en cómo el legalismo ha entrado a la iglesia, de forma específica en Barranquilla, en Colombia, aquí, en nuestro contexto, y que tristemente puede estar en medio de esta reunión también. Entonces, quiero que presten mucha atención, porque si tú estás creyendo estas cosas, hoy es el día de salvación. Hoy puedes arrepentirte y puedes retomar el camino con el Señor a través de Cristo Jesús. Uno de los tantos ejemplos de legalismo hoy. Si no hablas en lenguas es porque no tienes el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo es porque no eres salvo. Entonces ahora tú debes buscar que el Espíritu Santo te bautice en un segundo bautismo de lenguas. Y para estas personas hay cristianos de dos categorías. Los cristianos de primera categoría, los que hablan en lenguas y los otros cristianos que todavía no han sido salvados. ¿Qué es eso? Eso es legalismo, eso es mentira. En ninguna parte de la Biblia dice que yo para ser salvo, para tener el Espíritu Santo, tengo que hablar en lenguas. Otra forma de legalismo. Si la mujer se maquilla, se corta el pelo, usa aretes, usa jean y no falda, está en pecado y debe arrepentirse para ser salvo. Hermanos, no hay ningún argumento bíblico serio que respalde esa locura. Eso es legalismo. Otra forma de legalismo, si uno no ayuna al menos una vez en la semana o no va a una vigilia, estás en pecado y debes arrepentirte de tus pecados para que Dios te acepte. Mentira del diablo. Y fíjate que tiene apariencia de piedad, pero es falso. Nosotros no somos salvos por cosas como esas. Esta es otra. Y tristemente tuve que lidiar con eso cuando estaba soltero. Si la persona es soltera, está incompleta y no ha comprendido bien el Evangelio. Debes casarte para conocer verdaderamente el Evangelio. Legalismo puro. Eso no está bien delante de los ojos del Señor. Es incoherente. Si eso es así, entonces, pobre Pablo, no conoció el Evangelio. ¿O qué me dicen de Cristo Jesús? Si escuchas música que no es cristiana, estás mal delante de Dios. Legalismo.
Miren, obviamente hay música que no debemos escuchar por su contenido obsceno y perverso. La mayoría de mucha música reggaetonera y todo esto tiene mensajes perversos. Están distorsionando la palabra del Señor. Yo no voy a escuchar esa basura porque no me edifica. Pero no necesariamente toda la música debe verse como algo pecaminoso. Hay canciones que no tienen un mensaje que va en contra del diseño de Dios, de la voluntad de Dios. Y si usted quiere apedrear a alguien, empiece por mí. Yo escucho canciones que no son obscenas, que no dicen nada pecaminoso, y se la dedico a mi esposa, se la dedico a mi hija, y yo creo que no hay nada de malo, porque en la Biblia yo veo incluso poesías y canciones dedicadas a, a la esposa y así. Por lo menos tienes el libro de cantar, los cantares, todo un canto de un hombre enamorado a su esposa. Entonces, cuando alguien te diga, si tú eres cristiano, tú no deberías escuchar ese tipo de música, tienes que examinar si la música que estás escuchando verdaderamente no es apropiada. Pero la Biblia en ningún momento prohíbe que no puedas escuchar algún tipo de música que no sea cristiana. Si no lees la Biblia todos los días y te levantas a orar en la madrugada, estás mal delante de Dios. ¿Alguna vez has escuchado eso? A mí me enseñaron eso. Y me hacían levantarme a las 3 o a las 4 de la mañana. ¿Y saben qué pasaba? Me dormía orando. Y oraba por un montón de cosas que no tenían coherencia. O sea, yo recuerdo un día que estaba orando, Padre, yo te doy gracias por esa hamburguesa que se deliciosa. O sea, estaba dormido y me quedé dormido orando a esa hora. Hermanos, orar y leer la Biblia es bueno, nos ayuda a crecer en nuestra piedad, es una disciplina espiritual y deberíamos hacerlo, pero no quiere decir que si yo no pelo un solo día en leer la Biblia, o si yo tengo que levantarme en la madrugada para orar, entonces voy a ser más amado y más aceptado por Dios. Estamos despreciando la cruz de Cristo. La única razón por la cual tú eres amado y aceptado es por Cristo, por los méritos de Él, no por cualquier sacrificio que tú puedas hacer. Otra forma de legalismo, si no oras cierta cantidad de minutos o ciertas horas, estás mal delante de Dios. Mentira. Hay una bendición en que en la medida que tú vas orando y vas disfrutando del Señor, tus oraciones se extienden más y más. Y eso es algo hermoso. Pero en la Biblia yo también encuentro oraciones de un minuto. Por ejemplo, Jesús cuando oraba por los alimentos, Padre, bendice estos alimentos. Mirando a los cielos los bendijo y dio para compartir. Pero hay hermanos y hermanas que creen que por la longitud de sus oraciones y por toda la palabrería que dicen van a ser más amados y escuchados por Dios. Y no es verdad. Aquí tengo otra. Si no haces un devocional todos los días con tus hijos a cierta hora y en cierta cantidad de tiempo, estás mal delante de Dios. Mentira de Dios. ¿Está bien hacer devocional con nuestros hijos? Claro. Pero eso no quiere decir que si fallaste un día, si fallaste dos, ya estás mal delante del Señor. Y ahora, a partir de eso, tú vas a juzgar a los demás. Vas a decir, yo soy el papá más espiritual que hay en la iglesia, porque yo sí hago el devocional todos los días. Yo soy más amado por Dios. Yo soy más justo delante de Dios. Legalismo. Orgullo. Mira si tú no votas por cierto candidato de la política, tú estás mal delante de Dios y necesitas arrepentir. Y entonces es ahí donde la iglesia se convierte en un escenario de campaña política. Cuando la Biblia nos deja libertad de conciencia de eso. Yo estoy convencido de que sería más sabio votar por ciertos candidatos que por otros, pero
Si alguien votara por otro candidato, eso no dice que esa persona ya no sea salva, ya no lo descalifica como creyente. Y ya voy a terminar, pero quiero que ustedes mastiquen esto, porque es muy común y no quiero que esté en medio de ustedes, en medio de nosotros. Si no estás sirviendo en todas las cosas de la iglesia, es decir, si no estás metido en la iglesia 24/7, estás mal. Los que no pueden servir de esa manera no son espirituales. Mentira. Hay veces que por nuestras responsabilidades y obligaciones, que también son bíblicas, no podemos estar todo el tiempo metidos en la iglesia. Pero hay gente que cree que entre más están metidos en cosas de la iglesia, son más cristianos que otras personas. Y no es así. No es así. Obviamente la Biblia quiere que tú le sirvas al Señor de muchas maneras, en la medida como se te sea posible. Pero estaría mal si yo les dijera a ustedes, ¿por qué no son como yo, que yo estoy todo el 24/7 en las cosas de la iglesia? Estaría mal. Estaría diciendo de que yo soy una clase de cristiano que ustedes no son. Y no está bien. Por último, si yo no doy tan abundante como otras personas pueden dar, entonces estoy mal. Estar bien dar, hermanos, generosamente, la Biblia nos dice eso. Pero algunas personas han creído la mentira de que deben dar en cierta abundancia, como lo hacen otras personas que pueden, a tal punto que se endeudan con el fin de poder dar así. Y esa es la mentira del Evangelio de la prosperidad, que te dice que entre más tú des en esas cantidades, entonces tú vas a recibir mucho más y más y más y más. Y eso no es lo que te está diciendo la palabra. Entonces, como se dan cuenta, algunas de estas cosas parecen inofensivas, pero realmente le están sumando al Evangelio, al decir que Cristo no es suficiente, de que es necesario hacer algo más para ser cristiano, y que es necesario hacer algo adicional para ser aceptado delante de Dios. Y cuando creemos cosas así, estamos envueltos en las garras del enemigo. Estamos envueltos en el orgullo. Estamos envueltos en la esclavitud y nos volvemos en los fariseos del 2025. Porque creemos que somos más justos delante de Dios que otras personas por hacer esto. Y nos hace ciegos, porque no nos deja ver que necesitamos a Cristo para salvación y no nuestras obras. El legalismo tienes que aborrecerlo porque le roba la gloria y la honra a Cristo Jesús. Y glorifica son tus esfuerzos, tu obediencia, tu desempeño. O sea, en el legalismo tú eres el que eres exaltado. Cuando el Evangelio, Cristo es el que es exaltado. Entonces, queridos hermanos, ya voy terminando con esto. Aquellos que son creyentes, no permitas que el legalismo entre en tu vida, ni siquiera por un momento. Para eso tienes que recordar constantemente el Evangelio. Debes tenerlo presente constantemente. Cuando ores, cuando vengas a la iglesia, cuando leas las escrituras, cuando hagas cualquier buena obra en tu casa, trata de recordarte que eres amado, aceptado y tienes un lugar en la familia de Dios, no por tus buenas obras, sino por la obra de Cristo Jesús. Tienes que recordarte, que tus buenas obras son una expresión de gratitud y de alabanza a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, no para que Él nos acepte, no para que Él diga, bueno, ahora sí puedes entrar en mi familia, no. Es porque ya somos parte que actuamos de esa manera. Iglesia, no permitas que tampoco el legalismo entre a la iglesia, ni por un instante. No seas permisivo con las personas que puedan enseñar o transmitir un legalismo. Recuerda quién está detrás del legalismo.
¿Quién está detrás del legalismo? Y él quiere privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice que no debemos dar lugar a la iglesia. Esta iglesia es como un pequeño huerto de Dios, un pequeño jardín del Edén. Y la serpiente está constantemente tratando de mezclarse, tratando de infiltrarse en medio de nosotros y hacernos desviar como hizo con Adán y Eva. Por eso no podemos doblegarnos ni por una sola hora. Si tú te doblegas ante el legalismo, estás desagradando a Dios. Tienes que defender el Evangelio. Vehementemente. Tienes que defender el Evangelio. Y quiero decirte algo. Si tú no defiendes el Evangelio, tú estás haciendo que muchas personas que vengan aquí, incluso tus hijos y tus futuros hijos, escuchen un Evangelio falso y sean engañados. Por eso tú tienes que defender el Evangelio puro aquí. Esto no es solamente cosa mía. Aun si yo enseñara un Evangelio diferente, ustedes tienen que defender el Evangelio. Ven acá, lo que tú dijiste está mal. Tienes que arrepentirte, ese no es el Evangelio. Porque ya sabemos que si no mantenemos puro el Evangelio, no vamos a ver el Dios obrar a través de ese poderoso Evangelio. Y aquellos que no son cristianos, que están viniendo a este lugar, cree en este Evangelio de Cristo Jesús para que seas salvo. Yo estoy seguro de que tú habrás escuchado o creído un montón de locuras como la que dije ahorita, que la gente te habrá dicho que eso es ser cristiano. Que tienes que dejar la música, que tienes que dejar de ir al cine, que tienes que ahora pactar, que tienes que hacer un montón de cosas, dejar de maquillarte, dejar de usar pantalón. Nada de eso es el Evangelio. Lo único que necesitas para ser salvo es que tú pongas tu confianza en Cristo Jesús y te arrepientas de tus pecados. Y Dios dice que Él te va a aceptar y Él va a hacer de ti un hijo. Y que nadie te va a arrancar del hueco de su mano. Entonces, yo te invito a que deseches todas esas mentiras que has escuchado que es el Evangelio. Y conozcas el verdadero Evangelio que te trae libertad. El Evangelio te saca de la esclavitud del pecado. El Evangelio te saca de la esclavitud de todas esas mentiras que nos venden. Y para hacer eso, tú vas a ser amado por Dios. El Evangelio de Cristo Jesús es libertad. Por eso lo estábamos cantando ahorita. Y lo vamos a volver a cantar. Hay libertad en Cristo Jesús. Iglesia, ya con esto termino. Debemos preservar, repito el mensaje, el Evangelio del legalismo, sin doblegarnos ni por un solo instante. El legalismo es igual a esclavitud. El legalismo proviene de las mismas tinieblas. El legalismo hace que los cristianos dejen de amar a Jesús y su obra por ellos. El legalismo aparta al mundo de Jesús, porque le muestra un Dios de un montón de reglas y normas, y ese no es el Evangelio. Por eso no debemos ser permisivos ante el legalismo, ni por una sola hora de nuestras vidas. Amén. Invito a que oremos al Señor en este momento. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tenemos verdadera libertad. Y no queremos volver atrás. No queremos volver a la esclavitud de nuestras obras. No queremos volver a la esclavitud de nuestros esfuerzos. No queremos volver a la esclavitud del antiguo pacto. Ahora tú, a través de la muerte de tu Hijo, nos has introducido en un nuevo pacto. Y para entrar en este nuevo pacto, en esta nueva relación, en esta amistad contigo, Padre, solamente se requieren dos cosas: creer en Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados. Señor, te pedimos que ese Evangelio sea preservado en este lugar. Que ese Evangelio llegue al corazón de aquellos que no te conocen el día de hoy aquí. Que ese Evangelio pueda traer verdadera libertad.
Que ese Evangelio, Señor, pueda ser la meditación de nuestro corazón día a día. Que no, Señor, seamos esclavos nuevamente de estos rudimentos y de estas cosas que el mundo enseña. Y ahora sabemos, Señor, que también es estrategia de Satanás para privarnos de nuestra libertad. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a preservar este Evangelio. Y te ruego, Señor, que traigas salvación y vida eterna a aquellos que hoy han sido expuestos al Evangelio por primera vez. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.